Hola, mi querido amigos, es un gusto, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Qué bendición, de verdad. Quiero enviarle un saludo especial a mi amigo Marwin, que siempre está conectado allí con nosotros. Mi amigo Juan Flores, mi amigo y hermano Juan Flores. Gusto en saludarte, mi hermano. Dios te bendiga. Andreina también, Rojas. Dios te bendiga. ¿Sí? A cada uno de los que nos siguen allí en esas redes, Dios te bendiga en gran manera. ¿Sí? Esperemos que por la gracia de Dios este día podamos presentar la palabra de Dios como hasta ahora lo hemos hecho y que el Señor nos pueda dar discernimiento a cada uno de los presentes. ¿Sí? Vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos la honra y la gloria y las gracias por esta tarde que tú nos das. Queremos suplicar, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, pueda capacitarnos para el estudio de este día, Señor. Rogamos pues la presencia y que sobre todo, Señor, la presencia tuya y que sobre todo, Señor, abras nuestras capacidades mentales. Rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Este tema, lo hemos titulado Cambio de Dirección. ¿Sí? Bien, hoy quiero hablarles de un tema tan vital, un tema muy valioso. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pues Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que cada una de las personas en cualquier región, en cualquier situación que esté, debe considerar esta palabra tan vital, tan maravillosa. Debe cambiar, arrepentirse. Arrepentimiento, viene del sustantivo griego metanoia, ¿sí? Y el Señor nos dice allí, es cambiar de dirección. Verdaderamente, arrepentimiento es cambiar de dirección. Es decir, vas en una dirección equivocada y el Señor desea que cambies de dirección, que vuelvas a ese lugar, ¿sí? Metanoia es el acto de cambiar los malos hábitos y de aceptar el compañerismo que el Señor nos da. Es decir, que hasta ahora yo puedo decirte cualquier infinidad de hábitos, ¿sí? Hay hábitos perniciosos que toda persona que es consciente sabe que le puede dañar, es decir, el alcohol, puede ser algún tratamiento médico que esté excediéndose, ¿verdad? Puede ser incluso el cepillado o dejar el cepillado dental. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted se cepilla muy bruscamente, ¿verdad? Se lapida la encía y en lugar de ser un beneficio, es complicado, o sea, se te complica más bien tus encías allí porque hay un desgaste mayor. Entonces, si no lo haces correctamente, eso es sinónimo de un mal hábito, ¿sí? Entonces, el Señor te invita a que cada uno de nosotros, que nosotros podamos tener buenos hábitos agradables para Dios, ¿sí? Y por supuesto agradables para ti, ¿sí? Ahora bien, miren, la palabra de Dios dice algo interesante. El arrepentimiento, por lo general, uno piensa que a mí me afectaba mucho esa palabra antes de conocer al Señor, arrepentimiento. ¿Y de qué tengo que arrepentirme si yo no le hago mal a nadie? ¿Sí? Pero, ¿saben algo? La palabra de Dios dice enfáticamente que no hay una persona buena sino solo Dios. Es decir, que en sí cualquier personaje que esté estudiando o que tenga muchos años leyendo la Biblia o consagrándose para Dios, no es bueno. Todo lo bueno que pueda salir de nosotros es de Dios. Y como dices, oye, o sea, te pudieras preguntar, pero ¿por qué dices eso, hermano? Bueno, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice el Señor, dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el Señor obra en nosotros una energía eficaz, ¿sí? Es decir, que cumple su objetivo. Entonces, no hay nada bueno en cada uno de nosotros o en los siervos de Dios, ¿sí? Es decir, que Dios, repito, produce en ti y en mí el querer como el hacer. Ahora, ¿qué está pasando que no está produciendo nada en ti? Hay un detalle. Y eso lo dice en 2 de Timoteo 2:25. Mire lo que dice. ¿Qué pasó que no está surgiendo algo? Tú te puedes hacer esa pregunta. Oye, pero es que en mí no está surgiendo esa energía eficaz. Y dice 2 de Timoteo 2:24. Dice, el siervo del Señor no debe ser litigioso, es decir, problemático, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre enmiende a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, cambio de disposición mental, ¿sí? Ese cambio de disposición mental, ese arrepentimiento es el que el Señor quiere generar en ti y en mí a diario. Yo le doy gloria a Dios porque el Señor lo está haciendo en mí a diario, ¿sí? Todavía está esmerilando algunos detalles en mi vida para que, por la gracia de Dios, cuando el Señor Jesucristo venga, yo pueda ir a esas mansiones que el Señor fue preparar, ¿verdad? Pero también lo quiere hacer en ti. Pero recuerda, dice, por si Dios les concede que se arrepientan. Es decir, el arrepentimiento no es tuyo, el arrepentimiento no es mío, el arrepentimiento procede de Dios. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que años van y años vienen y yo estoy yendo a la iglesia o estoy escuchando un mensaje y mi vida sigue igual, porque no has buscado la presencia de Dios como debe ser. No has iniciado ese hábito personal con Dios. Te estoy invitando en este día que puedas conectarte con el cielo y que el Señor pueda obrar este arrepentimiento, este cambio, generar este cambio de mente, cambio de disposición mental. Es decir, cambiar de dirección, ir verdaderamente y encontrarte con el Señor, ¿sí? ¿Sabes? También en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5, dice una palabra poderosa que me conmueve. A mí me conmovió muchísimo esta palabra y espero que pueda, al compartirla en tu interior, el Señor pueda orar también poderosamente. Y dice la palabra de Dios: o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Es decir, está en una acción en proceso, ¿sí? Esa riqueza que expresiona aquí de bondad del Señor, es decir, que el Señor sobreabunda de bondad, ¿verdad? Te está haciendo una acción en proceso, te está guiando al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? En el mundo general está ocurriendo esto: pero por tu dureza de tu corazón impenitente acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira, cuando Dios manifieste su justo juicio. ¿Sabe? Hay muchas personas que, como el faraón, están endureciendo su corazón. Y dice la Escritura que realmente el faraón era que se endurecía, o que Dios endurecía su corazón, pero no era lo que estaba ocurriendo. Faraón no quería aceptar la oferta que el Señor le estaba dando. Evidentemente Dios quería manifestar también su poder, ¿sí? Así lo dice Éxodo. Quería manifestar su poder, su grandeza a través de la respuesta negativa de Faraón. Pero Faraón cerraba sus oídos, Faraón cerraba su corazón, Faraón no le daba oportunidad a Dios para que él cambiara de dirección, de arrepentimiento. Así que en ese cambio de dirección, esa metanoia, ese cambio de pensamiento, el Señor quería llevar a cada uno de estos personajes bíblicos, y además quiere llevarte a ti también por la gracia del Señor, ¿sí? Ahora bien, hay un mensaje interesante, ¿no? En Lamentaciones capítulo 5 es la oración, una de las oraciones que hace Jeremías, ¿sí? Lamentaciones capítulo 5, dice la palabra de Dios así. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Dice, voy a leer el 20. ¿Por qué no os olvidáis para siempre y no dejas por tanto tiempo? Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es decir, dice, Señor, la aclamación, la oración que dice, Señor, vuélvenos a ti. Ese es el clamor que debe hacer todo ser humano en este día, ¿sí? A cada instante, a cada segundo, Señor, vuélvenos a ti. Es decir, repito, el arrepentimiento no es genuino tuyo ni mío, no es originado por mí y por ti. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento viene del Señor. La metanoia, el cambio de pensamiento, es la voluntad humana unida a la voluntad divina. ¿Y qué está pasando? Que hasta ahora, hermano José, yo no puedo, no he cambiado, no he podido lograrlo.
porque solamente estás dejándole el trabajo a Dios y no has querido generarlo, ¿sí? ¿Recuerdas el episodio de Judas? Judas no sintió metanoia, sino metamenomai, remordimiento. Y por eso fue que tomó esa decisión de quitarse la vida, porque realmente no había un arrepentimiento genuino en él. Y en la palabra de Dios dice que nosotros podamos aflorar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que en el resultado de la comunión con Dios, tú puedas aflorar verdaderamente ese cambio de dirección. En Salmos capítulo 80, mire el clamor que hace el salmista allí. Y ese debe ser el clamor, sinceramente ese debe ser el clamor de nosotros. Salmo 80 dice así. Salmo 80, versículo 3, dice: Dios, restáuranos, haz resplandecer su rostro y seremos salvos. Después dice el verso 7, Dios Todopoderoso, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego dice nuevamente en el 19, Señor Dios Todopoderoso, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es decir, tú y yo debemos humillarnos ante la presencia del Señor y pedirle: Señor, por favor, restáuranos. Clamamos por un arrepentimiento. Produce en mí, Señor, arrepentimiento. Produce en mí, Señor, esa energía eficaz donde yo pueda cambiar de dirección. Estás yendo en dirección equivocada, ciertamente. Estás yendo entonces en dirección opuesta. Y sabes, el Señor te dice, mire lo que dice en Jeremías, el mismo Jeremías que está clamando allí, ¿verdad? En Lamentaciones, ese mismo Jeremías lo dice en el capítulo 31. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Jeremías. Jeremías dice así, dice el capítulo 31, versículo 18-19, dice: Oí que Efraín se lamentaba, me azotaste como un novillo indómito, he sido disciplinado, restáurame y hazme volver a ti, porque tú eres Señor mi Dios. Porque después que me convertí, me arrepentí, y después que comprendí, herí mi pecho, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Allí nos habla en hebreo Nashan o Shab, que dice cambiar de parecer. Es decir, que Jeremías en esta aclamación estaba expresando también que quería cambiar de parecer, o debía cambiar de parecer. Pero también Jeremías expresa que Efraín, el Señor le dice enfáticamente, Efraín es dado a ídolo, déjalo, porque era su empeño. No sé, tal vez le estoy hablando a alguna persona que está yendo en una dirección equivocada y está empeñado en que debe ir por ahí, pero el Señor le ha señalado muchas veces el camino, muchas veces el sendero, pero él insiste. Mi hermano, el Señor quiere cambiar la vida de cada ser humano. Pero nosotros, repito, debemos unir nuestra voluntad a la voluntad divina. El Señor no hará nada que nosotros no querramos. Por eso, por la gracia de Dios, el Señor quiere entrar en la vida de cada persona. Así como transformó la vida de nuestros antepasados, nuestros patriarcas aquí mencionados, así la vida de cada uno de ustedes, el Señor también las quiere cambiar. No es fácil afrontar las pruebas que estamos enfrentando hasta ahora, pero con la ayuda de Dios, cada una de ellas pueden ser más fáciles, ¿sí? Ahora, repito, cada uno de nosotros debe cambiar de dirección, debe tener esa metanoia, ¿sí? Ir en dirección opuesta, pero ¿sabe? Eso lo comprendió muy bien Pedro, el apóstol Pedro. Y en Hechos capítulo 2, ¿sí? Hechos capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Hechos capítulo 3, versículo 19, ese es el versículo favorito de muchas personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice así: así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Entonces, debemos
revertir, epístrefo. Allí debemos revertir esa dirección, debemos dar la media vuelta, porque no es solamente arrepentirse, ¿sí? Es decir, reconocer mi condición y dejar los malos hábitos, sino ahora dar la media vuelta, convertirse, ¿sí? Entonces, para poder alcanzar esa gracia tan maravillosa, que es un don de Dios, y además de eso, considerar ese don de Dios que es el arrepentimiento, también nosotros debemos generar ese cambio, ¿sí? Esa media vuelta, revertir, ¿sí? Revertir y voltear, dar la media vuelta, ¿sí? Yo estoy seguro que si usted supiera que hay un camino donde hay muchos leones, ¿sí? O muchas trampas, en esa dirección, usted la conoce, evidentemente no va a ir, usted va a buscar el camino más correcto, el camino donde verdaderamente pueda llegar al destino que ha deseado, ¿sí? Pero si usted se va por el camino peligroso, ¿qué es lo que le espera? Entonces, no es por allí. Y el Señor sabe cuáles son los pensamientos. Dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien, no de mal, para darles un fin que no esperáis. Ese es el fin que el Señor quiere regalar. Ahora sabe, el hijo pródigo usted sabe de memoria esa historia, ¿sí? Pero el hijo pródigo malgastó todo lo que se le había entregado, no supo administrarlo. Pero en Lucas dice algo interesante en ese capítulo 15 de Lucas, versículo 17, dice que al fin volvió en sí. Eso está en Lucas capítulo 15, versículo 17. Al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Es decir, volvió en sí, en su razonamiento, y como estaba en una dirección opuesta, él decidió, no, tengo que cambiar de dirección. Y tomó esa decisión, cambió de dirección. No es difícil. Sí, solo si volvemos en sí. Sí, solo si meditamos en la acción que estás haciendo, y el Señor te guiará por ese lugar verde, por ese lugar, por ese sendero verdadero, ¿sí? Ahora bien, no era el único. Vemos la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que él se aclamaba como el más grande, el más poderoso, pues ya había escuchado una revelación de Daniel en el capítulo 2, de que él era la cabeza de oro. Y por tal motivo él se engrandeció, se creyó que, wow, era el extraordinario rey, ¿sí? Pero dice en el capítulo 4 algo que le ocurrió, algo extraordinario que le sucedió en su vida, ¿sí? Y ahí dice el capítulo 4 de Daniel, vamos a leerlo, Daniel capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Dice que él tuvo un sueño y llama otra vez a los caldeos, a los adivinos, a los magos, pero solo Daniel vuelve a darle la interpretación. Dice en el 16, dice que en el capítulo 4, versículo 16, el sueño realmente era para sus enemigos, porque sus enemigos se iban a beneficiar de lo que le estaba aconteciendo al rey. Y dice el capítulo 4, versículo 16, dice que su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos de la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora bien, dice que pasaron, después de este episodio que Daniel le revela, ¿sí?, el sueño, o le interpreta el sueño por el Espíritu de Dios, dice que pasaron 12 meses. Y luego que pasaron esos 12 meses, dice el verso 28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses el rey paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo, ¿no es esta la grande Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para la gloria de mi grandeza? Y no estaba él terminando de hablar cuando enseguida dice, aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo, rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino te ha sido quitado. Y como así le dijo el
Daniel la interpretación, así sucedió tal cual, se volvió una bestia, ¿sí? Le dio licantropía, en la ciencia es una persona que se vuelve un tanto, o se cree que es un animal, que es una bestia, y así comenzó a él a andar como las bestias, una bestia muda, una bestia en el campo, y se llenaba del rocío de la lluvia, etcétera. Comía como una bestia, le salieron garras como una bestia, su cabello creció como las plumas de unas aves, y el hombre estuvo por allá a lo lejos hasta que por fin, dice la palabra en el verso 16, en el verso 34 dice: al fin de los 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Y yo doy gloria a Dios, porque sabe, tal vez a cada uno de nosotros tenemos que llegar a un punto de inflexión en nuestra historia. Así le sucedió a Nabucodonosor, así le sucedió al hijo pródigo, y no fue sino cuando dice: y mi sentido me fue devuelto. Yo espero que por la gracia de Dios tú puedas cambiar de dirección, amigo. El Señor puede implantar en ti en fe. El Señor puede implantar a ti ese cambio de dirección y puede hacer de vuelta tus sentidos. Y sabes, el Señor quiere aplicar en ti la redención, y esa redención que es nada más y nada menos que el acto de cambiar de dirección, ¿sí? Es el acto de aprender del cielo, y aprender de Jesucristo, y además de eso, dejar de todo lo que has aprendido en la escuela del príncipe de las tinieblas de este mundo. Todo esto será devastado por el poder de Dios. Y sabe, el Señor quiere implantar en ti en fe. Y fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el asentamiento del entendimiento de las palabras de Dios, el cual ciñe el corazón en voluntaria consagración y servicio a Dios, quien dio el entendimiento, quien enterneció el corazón, quien fue el primero en dirigir la mente en dirección a Cristo para que la contemplaran a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Es rendir todas tus facultades intelectuales a Dios y entregar mente y la voluntad al servicio de Dios. Eso es lo que el Señor quiere implantar en ti, fe. Así que por la gracia de Dios yo espero que tú, oh Dios, tú, siervo de Dios, puedas cambiar de dirección por completo y puedas colocar tu mente y tu corazón y tus convicciones al servicio de Dios. ¿Oramos? Querido Señor, te damos las gracias por este momento, Señor. En esta hora, oh Dios, rogamos por todas las personas que están viendo este programa, que por tu gracia y tu amor, Señor, puedas implantar tu Espíritu Santo en ellos, al igual lo mismo que nosotros, y que ellos puedan experimentar el metanoia, cambio de dirección, puedan dejar esos malos hábitos que hasta ahora, oh Dios, le está impidiendo acercarse a ti, Señor. Dale la fuerza y lo entregamos en tus manos para que tú obres con poder, y lo rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. El Señor te continúe bendiciendo.